Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio doctrinal para esta semana. Continuamos hablando de las doctrinas bíblicas que creemos los bautistas. Y hoy hablaremos de la doctrina del bautismo cristiano. Acompáñenme a hacer una breve oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta hora del día, porque una vez más tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú nos vas a enseñar hoy, a poder recibir tu palabra y que tu luz alumbre nuestra vida para creer lo que tu palabra nos dice. Bendice nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El bautismo bíblico es la inmersión en agua del creyente en Cristo, ejecutado por un administrador idóneo. Para nosotros es central esta parte de que el bautismo es inmersión, porque de hecho bautizar viene del vocablo griego que significa sumergir. Leemos en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de que el Señor Jesús ascendió al cielo y los discípulos empezaron a predicar el Evangelio, leemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 39. Y yendo por el camino, está hablando de aquella ocasión cuando Felipe evangelizó al etíope, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahora, también creemos que es central que el bautismo sea efectuado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo instituyó el Señor Jesús. Mateo 28, 19, versículo muy conocido, cuando Jesús está dando la gran comisión a sus discípulos, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, algunos han generado polémica diciendo que se debe bautizar en el nombre de Jesús. Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39, lo siguiente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que aquí observamos es que el apóstol Pedro está predicando en el nombre de Jesús. Y él dice que deben de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Sabemos nosotros que el bautismo no es el que efectúa la salvación. El bautismo es la evidencia de que ya hemos nacido de nuevo. Entonces lo que encontramos aquí
es que el apóstol Pedro está diciendo que se deben bautizar de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús dijo fue que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos otro versículo. En Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48. Cuando Pedro va a predicar a Cornelio y a su familia. Dice, después de que Pedro predicó y vio que cayó sobre ellos el Espíritu Santo como evidencia de que había nacido de nuevo, dice el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Nuevamente vemos esto. El bautismo es evidencia de que hay un nuevo nacimiento. Y Pedro habla del bautismo en el nombre del Señor Jesús, que es el que enseñó el Señor Jesús. Veamos otra porción de la Escritura. Capítulo 19 de Hechos. Capítulo 19, versículos del 1 al 5. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí está lo que les decía. Juan bautizaba para arrepentimiento antes de que estuviera el ministerio de Jesús. Sin embargo, sin duda alguna, Juan no bautizaba en su nombre. Es decir, cuando sumergía a alguien en el agua, no decía, yo te bautizo en el nombre de Juan. Sin embargo, esos creyentes habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero no era salvación, no habían sido salvos, porque no tenían el Espíritu Santo. Pablo entonces les predica en el nombre de Jesús y se bautizan de acuerdo al Evangelio de Jesús. Por eso nosotros defendemos que el bautismo no debe ser efectuado en el nombre de Jesús, sino como Jesús lo enseñó. Y Jesús dijo que fueran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el bautismo cristiano es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y de la nueva vida del creyente. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. También en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, dice así, en él, en Cristo,
En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así entonces, creemos que el bautismo bíblico, el bautismo cristiano, debe ser por inmersión, sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como evidencia, como testimonio público de que la persona ha nacido de nuevo, ha profesado creer en Cristo, y como testimonio de que ha muerto al pecado para vivir una nueva vida en Cristo. Agradezcamos a Dios por el bautismo que nos identifica con Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla y podemos recibir esta enseñanza. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a asimilarla, a vivirla y a compartirla con los demás, para que tu nombre sea glorificado. Te damos la honra y la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.